de qué es lo que nosotros vamos a aprender, cómo lo vamos a manejar, cómo está compuesto. Entonces, hasta ahorita hemos visto un poco de la historia del biomagnetismo médico, vimos en la clase pasada la parte de la kinesiología. Hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es el cuerpo humano versus el biomagnetismo médico. Cómo funciona, por qué funciona, cómo utilizarlo de manera correcta. Entonces, al conocer el cuerpo humano, nos damos cuenta que en el área del biomagnetismo médico nos enseñan a poner pares para la diarrea, pares para el vómito, pares para esto, pares para el otro, pero en realidad no nos enseñan a conocer nuestro cuerpo, a saber el por qué me enfermo. Y debemos entender algo que quiero que nos grabemos en nuestra cabecita, es que absolutamente nadie te enferma. Ni el gobierno, ni la situación actual nos enferma, absolutamente nada. Las únicas personas responsables de nuestras enfermedades somos nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque mientras nosotros le estemos echando la culpa al gobierno, a la lluvia, al sol, jamás nos vamos a ser responsables de lo que nos toca vivir hoy en día. Y, por ejemplo, si bien es cierto que en parte el mundo en el que vivimos, en el que nos rodea, nos enferma, o sea, nos ha llevado a tener creencias que nos enferman. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, cuando estaba pequeñito, vamos a hablar de los mexicanos, las tortillas, de los colombianos, las arepas, bueno, las empanadas, cada país tiene una costumbre dañina, ¿cierto? Entonces nos dijeron que las tortillas, o sea, si usted no comía tortillas, no era mexicano, ¿cierto? Y esa creencia la tenemos hoy en día. Tenemos el mito que si yo no como tortilla, entonces no soy mexicano. Si yo no como arepas, no soy colombiano ni venezolano. Entonces, hemos creado a través de la dieta alimentaria, cada país tiene una cantidad de creencias, mitos, que lejos de llevarnos a estar sanos, nos llevan a tener enfermedades terminales como es la diabetes. No me van a decir ustedes, no, la diabetes no es una enfermedad terminal. Claro que es una enfermedad terminal. La diabetes te lleva a tener cánceres. La diabetes te lleva a tener daños de hígado. La diabetes te lleva a sufrir infartos de miocardio, infartos cerebrales, infartos y daño renal. Y esas enfermedades te matan. En fin, ¿qué te mató? Estar comiendo lo que nos enseñaron que teníamos que comer. Entonces, la salud hoy en día se ha convertido en quién tiene más la razón. Y eso es lo que nosotros no debemos entrar en ese juego en quién tiene más la razón, sino cuál de todas estas técnicas me da a mí, como terapeuta, más resultado con mis pacientes. Y cuál de todas estas técnicas me da a mí como paciente mejores resultados en la salud. Y yo hay algo que sí les garantizo. Como médica y por ahí les hice en el PDF que les comparto ahorita después de clase, les hice pequeño resumen de mi historia en el área de la medicina y relatando poquito a poco, pues prácticamente que mi vida ha girado desde niña en torno a la medicina y he conocido personas que tienen la razón como personas que no tienen la razón, terapeutas buenos, terapeutas malos, ¿cierto? ¿Y cuándo se vuelve malo un terapeuta?
Cuando se le olvida la ética, cuando se le olvida velar por la seguridad real del paciente, ahí nos volvemos malos terapeutas. No es cuando te falla un tratamiento, porque no somos Dios para decir que nos la sabemos completamente todas, ¿cierto? Pero no es mal terapeuta cuando te falla un tratamiento. Eres mal terapeuta cuando pones por encima tus intereses que la salud y el bienestar de tu paciente. Y también eres mal médico cuando prima el roce social o el contacto social con tus proveedores que la salud del paciente. Nosotros dentro de nuestro organismo, este PDF que ustedes tienen ahí, les va a enseñar muchísimas cosas. ¿Qué les voy a pedir? Que se tomen el tiempo suficiente para que lean este PDF a profundidad. Y más que leerlo, mediten en lo que están leyendo. Analicen. No coman entero, no coman crudo, ¿cierto? Sino que analicen cada una de las cosas. Piensen en cómo la irresponsabilidad de echarle la culpa al sistema de salud, la irresponsabilidad de echarle la culpa a los padres, al marido, a la mujer, ¿cierto? Nos ha llevado a tener enfermedades terminales. Este es el caso, por ejemplo, como veníamos hablando. Nosotros culpamos al médico que no le atina a nuestra enfermedad. Pero cuando el médico nos dice deja de comer tortillas, nosotros ¿qué decimos? ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? Si es que las tortillas son parte de mi vida. Yo no conozco a ningún niño que haya nacido con alguna tortilla debajo del bracito. Eso es mentira, que cada niño trae un pan debajo del brazo. Ya vendrían siendo diabéticos. Entonces, hacernos responsables de nuestra salud, ese es nuestro compromiso. Independientemente si usted en este momento tiene la enfermedad que tenga, el padecimiento que tenga, debe entender que fue usted mismo el que se llevó a estar en el estado en el que está. Si a usted le duelen las articulaciones, fue usted el que consciente o inconscientemente generó ese dolor de articulaciones, ya sea desde la parte física o desde la parte psicoemocional. Entonces, primer aspecto que debemos hacer es empezar a ponernos la responsabilidad en nosotros mismos. Ok, si yo tengo en este momento la glucosa alta, o si yo tengo el hígado graso, ¿a quién le voy a echar la culpa? A nadie. Soy lo que como, soy lo que emociono, lo que pienso, lo que gestiono. Entonces, desde ese punto de vista vamos a empezar a ver cómo funciona nuestro cuerpecito. Dicho esto, mis amores, vamos a seguir con la otra parte. Esta partecita se ve un poquito pequeñita, vamos a ver si la podemos agrandar aquí un poco. Vamos a dejarlo así para que tengamos una idea de qué estábamos hablando. Nuestro cuerpo está compuesto por varios sistemas, por varias estructuras. Es decir, nuestro cuerpo está compuesto desde lo más chiquitico, que son las partículas cuánticas. Luego estamos lo que son los átomos. Por allá, si ustedes se acuerdan de la tabla periódica de los elementos que vieron cuando estaban en la escuela, en el colegio. Bueno, esa tabla periódica de los elementos traía un numerito, ¿cierto? Que decía peso atómico. Eso nos indica la cantidad de átomos que tiene un elemento. El hierro tiene una cantidad de átomos, el cobre tiene otra cantidad de átomos, es el peso atómico. Y nosotros como tal estamos compuestos, dentro de nosotros estamos compuestos por átomos de diferente peso, o sea, por
perdón, por elementos de diferente peso atómico. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos cobre, ¿cierto? Tenemos hasta oro dentro de nosotros. Cada uno de esos átomos, de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, está compuesto por peso atómico. Y esos átomos están compuestos por partículas cuánticas. Después de los átomos, lo más grandecito que vamos a encontrar son las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Pues es una red bioquímica que se forma de la unión de varios átomos. Ahorita ustedes me van a decir, doctora, ¿y eso qué tiene que ver con biomagnetismo? Pues todo, porque precisamente el biomagnetismo trabaja la parte atómica del cuerpo humano. Por eso hay personas que no creen en el biomagnetismo, porque si no les dicen que es algo que quita la diarrea en ya, entonces no entienden. Entonces, a veces la parte científica, hay muchos terapeutas y muchos maestros que se la saltan o sea, como que ya no quiero explicarla, o bien porque no la entienden, o bien porque la gente no la entiende. Pero a mí no me interesa el tema de si la entienden o no la entienden a la primera, pero sí me interesa que les quede la clase grabada. ¿Por qué razón? Porque con el tiempo, ustedes, conforme van a ir creciendo en la terapia del biomagnetismo, van a poder entender de mejor forma cuando se les hable de la parte atómica, de la parte de las moléculas, de las partículas cuánticas. Entonces resulta que el biomagnetismo y muchas terapias que vemos hoy en día se han vuelto un mercado, porque ahora se volvió como que lo in es todo lo que sea cuántico, ¿no? Pero hay personas que no entienden qué es cuántico. Y lo cuántico hace referencia a algo más chiquitico que un átomo. Entonces tenemos en tamaño, tenemos a la célula. Más chiquitico que la célula vamos a tener moléculas, bueno, aunque hay moléculas grandes y moléculas pequeñitas, pero vamos a ponerlas en ese orden. Y más pequeñito que la molécula tenemos a los átomos, y más pequeñito que los átomos tenemos a las partículas cuánticas. Entonces, cuando hablamos de cuántico, hablamos de lo más chiquitico que compone a la estructura ni siquiera del ser humano, sino de todo lo que nos rodea. Entonces tenemos como una escala por tamaños. Entonces cuando ustedes escuchen hablar de cuántico, tengan en su mente que les están hablando de lo más chirriquitico que existe en el cuerpo. Vamos a hablar pues del ser humano, ¿no? Y en caso de que estemos haciendo biomagnetismo veterinario, pues en los animalitos. Ok, entonces esto que es tan chiquitico se va armando de muchas cosas chiquiticas que se van juntando y van armando algo más grande. En este caso, las partículas cuánticas se juntan y forman un átomo. Se forman varios átomos, puede ser del mismo o de diferentes elementos, y forman una molécula. Esas moléculas se van formando y pueden formar una célula. La célula, a su vez, forma redes de células llamadas tejidos. Los tejidos, a su vez, pueden llegar a formar una estructura pequeña, o pueden formar, en este caso, los órganos. Después de los órganos vamos a encontrar los sistemas, los aparatos y las estructuras más complejas, como es la estructura del ser humano. Nosotros dentro de nuestro cuerpo, y esto necesito que les quede muy claro, tenemos varios sistemas. Así como hay, por ejemplo, en un auto el sistema de refrigeración, el sistema de inyección, el sistema de sonido, el sistema de frenos. Si se dan cuenta, un auto tiene varios sistemas que unificados conforman a un auto como tal. Nuestro cuerpo es así. Les voy a mencionar algunos sistemas
de nuestro cuerpo, nosotros tenemos sistemas y tenemos subsistemas y tenemos aparatos. Entonces, vamos a encontrar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema muscular, sistema esquelético, sistema inmunológico, sistema linfático, sistema O, aparato urinario, sistema O, aparato reproductor, sistema intergumentario, sistema linfático, sistema mesentérico y sistema mental y coherente. Ok. Hay bastante que trabajar, ¿no? Vamos a ver después un sistema que se llama sistema de Brodmann. Bueno, hay bastantes cositas que ustedes van a aprender conmigo. Así que no se preocupen que cada vez vamos a ir profundizando más y más. Cada uno de estos sistemas tiene una función específica en el cuerpo del ser humano. ¿Qué ocurre? Cuando en alguna ocasión uno de estos sistemas empieza a fallar, ya sea porque comimos algo en exceso, porque bebimos algo en exceso, porque no estamos haciendo ejercicio, porque estamos sobrepensando algo y eso se está convirtiendo en una emoción. Ahorita vamos a ver cómo las emociones dañan nuestra estructura. Entonces, cualquier cosa que sea que daña alguno de estos sistemas que les acabo de mencionar, que si se dieron cuenta son bastantes, nosotros a rasgos generales vemos sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso, muscular, esquelético, ¿cierto? Son poquitos los sistemas que ven las personas. Sin embargo, dentro del biomagnetismo médico, tenemos que aprender a conocer cada uno de esos sistemas a profundidad y entender cómo funciona cada uno de ellos para poder comprender qué es lo que mi paciente o qué es lo que me está ocurriendo a mí. ¿Van a aprenderlo en el módulo 1 todo? Claro que no, mis amores. Esta es simplemente un abrebocas de todo lo que nosotros debemos de estudiar para ser biomagnetistas. Entonces, cada sistema funciona o tiene un trabajo específico. Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender de una forma más clara. Supongamos que usted tiene una empresa. En su empresa usted elabora comida, digamos que es un restaurante gigante, ¿sí? Su restaurante vende comida para diferentes culturas, digamos que vende comida asiática, vende comida, digamos, mexicana, mediterránea, ¿cierto? Digamos que venden esas 3 clases de comidas. Resulta que cada cocinero tiene una especialidad, ¿no? Entonces hay el cocinero o el chef que se encarga de el trabajo de la cocina asiática, él tiene un ayudante, hay una persona que lava los platos, otra que toma los pedidos de las mesas, otra que lleva los pedidos, o a veces es la misma que toma los pedidos, lleva los pedidos a las mesas, pero tienen que recoger la loza, colocarla en el puesto. Hay una persona encargada de recibir las cuentas, ¿cierto? De que las personas paguen. Hay aseadores. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay equipos que se encargan de diferentes tareas. Esos equipos dentro de nuestro cuerpo humano se llaman sistemas y se llaman aparatos. Dentro de cada sistema hay diferentes elementos que cumplen diferentes funciones, así como en el equipo de la cocina está el chef y está el auxiliar. A veces tienen 2 auxiliares, a veces tienen 1, dependiendo lo grande. Dentro del sistema circulatorio también hay cocinero, que es el corazón. Vamos a encontrar también al sistema de venas, vamos a encontrar también arterias,
vamos a encontrar vasos capilares, todos ellos hacen parte del sistema circulatorio y cada uno se dedica a un oficio exclusivo. ¿Qué ocurriría si la persona que está ayudando al chef de repente se quema y no puede hacer todo su trabajo o tiene que parar porque no puede hacer su trabajo? Pues el chef se le va a sobrecargar todo el trabajo y ya los pedidos van a llegar a las mesas. O sea, un restaurante en donde los pedidos llegaban a horas, un restaurante en donde el cliente siempre estaba satisfecho porque siempre tenía un excelente servicio. De repente empiezan a demorarse demasiado los pedidos. La comida llegó salada, pasada de condimentos o muy simple, porque resulta que el trabajo que hacían 2 personas, ahora la está haciendo solamente una persona. ¿Por qué? Porque la otra se lesionó. Eso ocurre en nuestro cuerpo cuando uno de los elementos de alguno de nuestros sistemas falla. ¿Y qué ocurre? Fíjate que el problema ocurrió en la cocina, ¿cierto? El ayudante del chef se quemó y tocó retirarlo. Y le tocó el trabajo todo al chef. Probablemente si llegan muchos pedidos, va a tocar sacar a un elemento o a un trabajador de otra área para que le ayude al chef para no dejar retrasar pedidos. ¿Eso qué va a hacer? Que todos los demás van a trabajar de manera forzada. Quiere decir que se le va a poner más trabajo a alguna persona. Y quiere decir que ya no es óptimo el desarrollo en aquel lugar. Se va a afectar la salida de los pedidos, la calidad del producto y todos se van a ver afectados por la falla de un elemento del equipo de cocina. Fíjate que no tuvo nada que ver con los meseros, no tuvo nada que ver con el personal de aseo, no tuvo nada que ver, pero todos se van a ver afectados, inclusive el cliente. Entonces, este ejemplo nos hace entender cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano y por qué si una rodilla duele, va a afectar a otras partes del cuerpo. ¿Por qué si un ojo está doliendo, puede afectar a otra parte del cuerpo, puede forzar al cerebro y puede causarnos dolor de cabeza? Por eso, por ejemplo, cuando tenemos alergias en los ojos o en las mucosas, termina doliéndonos la cabeza, terminamos con inflamaciones y terminamos con dolores de cabeza, porque se sobreesforzó alguna área del cuerpo y esa área del cuerpo que se tuvo que hacer esfuerzo extra termina inflamándose y la inflamación a su vez produce dolor. Entonces, todos los sistemas, de nuestro cuerpo son extremadamente indispensables. O sea, esos no están puestos ahí de gratis, ni a ver si funcionan o no funcionan, sino que todos son necesarios. Entonces, es necesario que aprendamos a ver cómo se interconectan un sistema con el otro. Entonces, ¿hay conexión entre sistemas? Claro que sí. ¿Hay una perfecta relación entre sistema y sistema? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay sistemas que se relacionan directamente con otro y causan una enfermedad. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, personitas que tienen problemas aparentemente circulatorios, pero resulta que no es que tenga un problema directamente en la parte circulatoria, sino que lo más probable es que provenga de algún otro sistema y eso hace que lógicamente empecemos a funcionar de manera equivocada. Entonces, cada sistema es
supremamente importante en nuestra vida. Hoy vamos a ver un sistema muy necesario y muy utilizado en biomagnetismo médico. Ya ustedes pasito a pasito van a ver. Por ejemplo, las interacciones entre sistemas para que tengamos una idea de cómo se interconectan. Hablando del sistema respiratorio, el sistema circulatorio se relaciona directamente con el sistema respiratorio cuando los pulmones hacen el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces ahí ya hay dos sistemas vinculados. El sistema circulatorio se relaciona directamente con el sistema renal, ya que el sistema renal regula el volumen y la composición de la sangre mediante la filtración. Con el sistema digestivo se relaciona, ya que es el encargado de la absorción de nutrientes y estos son transportados a través de la sangre hacia las diferentes células. Con el sistema linfático se relaciona directamente, ya que este drena el exceso de líquido intersticial hacia el sistema circulatorio. Y de allí pues es eliminado por los diferentes sistemas. Entonces, como se dan cuenta, todo se junta con todo. El sistema que vamos a ver y el que nos atañe estudiar en el día de hoy es el siguiente. Vamos a ver que nos fuimos muy acá. Este sistema. El área motora. Súper importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo es que el biomagnetismo médico ayuda a que nuestro cuerpo se regenere? ¿Cómo es que hace esto tan maravilloso? La clase pasada habíamos hablado acerca de que cuando colocamos un magneto positivo o negativo en cierta área de nuestro cuerpo va a responder de manera kinesiológica, estirándose o encogiéndose, ¿cierto? Entonces, pero ahora vamos a ver qué es lo que se mueve. Cada área del cuerpo del ser humano, que ustedes están viendo ahí en pantallita, es la encargada de regular o de manejar una parte de nuestro cuerpo. Vamos a abrir un poquito para que veamos, por ejemplo, ahí hay unas áreas, dice por ejemplo que está el área visual primaria y la área visual secundaria. Entonces, ¿qué ocurre? Las emociones, las sensaciones, los pensamientos repetitivos hacen que esas áreas del cerebro que nosotros estamos viendo tengan una alteración. Hoy vamos a ver cómo se altera un cerebro y cómo a través de exámenes de imágenes podemos ver cómo funciona un cerebro con Alzheimer a un cerebro sano, cómo funciona un cerebro con depresión a un cerebro sano. Y nos vamos a dar cuenta de lo importante que son las emociones en nuestra salud. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada área del cerebro se encarga de una o diferentes acciones dentro de nuestro cuerpo. Se encarga, por ejemplo, de la audición, de procesar los pensamientos, se encarga de cuando me rasca un pie, dar órdenes para que se quite el pie de donde está. Si algo me duele, pues para que vaya al médico, ¿no? Eso nos hace reaccionar para que no perdamos vitalidad y para que no moramos. Entonces, es importante entender, primero, que este sistema es el motor de mi cuerpo. Si este sistema está funcionando mal, mi cuerpo va a funcionar mal. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del sistema circulatorio
que se relaciona con unos cuantos sistemas más. Este sistema neuronal se conecta con absolutamente todos los sistemas, órganos, tejidos, células de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante, pero tan importante, que le prestemos más de la acostumbrada atención al área cerebral. Bien. ¿Cómo se comunica una parte de nuestro cerebro con la otra parte de nuestro cerebro? Vamos a verlo, vamos a pequeñar un poquito más la imagen. Y aquí vemos, vamos a ver un poquito más acá, a ver, bueno, aquí las tenemos. A ver si tenemos una más grande por aquí. A ver si la tenemos por aquí. Creo que no. Creo que las tenemos aquí. Estos son los diferentes tipos de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células que se encargan de transportar información de un lugar a otro dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tener neuronas desde nuestra cabeza hasta nuestros pies y viceversa. Estas neuronitas, cada tipo de neurona se encarga de llevar cierta información. ¿Y qué ocurre? Cuando hay muerte de neuronas, entonces el cuerpo deja de funcionar de manera correcta. Es decir, que si una neuronita murió, esa área del cerebro que recibía la información de esa neuronita se va a quedar sin información. Haga cuenta que las neuronas son como carteros, como el mensajero, ¿cierto? Que llevan las cartas y llevan todo este tipo de recados. Y resulta que el cartero se murió. Entonces va a tomar un tiempo bastante largo para que la empresa nombre otro nuevo cartero que lo sustituya y vuelva a recibir las mismas cartas, los mismos mensajes que usted recibía anteriormente. ¿Qué ocurre con el cuerpo? Que hay neuronas o hay zonas del cuerpo que al tener una vasta mortalidad de neuronas, se crea algo que dentro de la neurología llamamos focos de Hammer. Y estos focos de Hammer son unos espacios que para el cerebro son enormes, aunque nosotros los miremos chiquiticos y casi que con microscopio tengamos que verlo. Para el cerebro son grandes, porque las neuronas, hay neuronas muy grandes, pero hay neuronas extremadamente pequeñísimas. Y al irse muriendo esas neuronas en cadena, van formando una mortandad tipo Fibonacci. Se van muriendo, hasta que aparece un foco Hammer en el área del cerebro. Entonces, por ejemplo, empezamos a tener mala visión, empezamos a tener mala audición, empezamos a tener mala gestión o mal administración de la insulina en el cuerpo. Resistencia a la insulina, por ejemplo. Empezamos a tener mala digestión, todo lo que como me hace daño. Y resulta que cuando nosotros le damos algo paliativo, ¿no? Ah, no, pares para la gastritis, pero la cabeza sigue loca. Le mandamos pares para la hipertensión, pero la cabeza sigue loca. Le enviamos pares para absolutamente todo, pero se nos olvida que el área de la cabeza
la gestión de las emociones, de los pensamientos, de la personalidad, es vital para que el paciente recupere al 100% su salud. Desafortunadamente, esta semana me preguntaba a uno de ustedes, doctora, ¿todas las enfermedades se pueden curar con biomagnetismo médico? Yo les voy a decir la verdad, mis amores. Algunas sí, pero otras no. Yo he tenido pacienticos a los que sencillamente tengo que decirles a ellos, voy a ver qué puedo hacer por usted. Porque cuando un paciente tiene una falla renal, eso ya es irreversible. Cuando un paciente tiene una falla renal severa, lo único que yo puedo hacer con biomagnetismo real, sin mentirle a mi paciente, es hacer que su calidad de vida mejore, hacer que la enfermedad no avance, hacer que la enfermedad como tal se detenga y pasito a pasito se pueden llegar a regenerar algunas partes del cuerpo, sí, pero es lento, es de mucha paciencia. Tengo un pacientito que tenía, o tiene, no tenía, una enfermedad renal hace 3 años. Desde entonces él me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo me voy a quedar con usted porque es lo único que me ha mostrado mejoría. Sé que no me voy a mejorar de esto, pero sé que voy a tener calidad de vida mientras siga vivo. Esta personita, nosotros no esperábamos que se regenerara, simplemente estábamos tratando cada desequilibrio, cada cosita, lo vamos organizando, hacer que sus emociones estén completamente sanas y darle un tratamiento con biomagnetismo médico de mantenimiento. Y curiosamente nos dimos cuenta que al hacerle los exámenes nuevos, pues prácticamente no hay ya una falla renal. Pero esto ni siquiera fue porque nos proyectáramos a que yo lo voy a mejorar, sino que voy a mejorar su calidad de vida de tal manera que esta persona quiera vivir, de tal manera que esta persona avance completamente. Y pues este pacientito, gracias a Dios, ya no es un enfermo renal, pero sin embargo él me dice, yo no voy a dejar el tratamiento porque en cualquier momento me desequilibro y puede llegar a volver. Y lo que menos quiero yo es volver a tener una enfermedad renal. Entonces, hay enfermedades que se pueden revertir, pero viene aquí la responsabilidad del paciente. Este paciente, si algo tiene, es una responsabilidad impresionante con su propia vida y unas ganas de vivir impresionantes también. Tengo también pacientes diabéticos que se han hecho responsables de la enfermedad y han dicho, ¿sabe qué, doctora? ¿Qué tengo que comer y qué tengo que sacar de mi dieta? Y han sacado completamente todo tipo de carbohidratos de su dieta. Total, o sea, ni siquiera un pan, ni siquiera una tortilla, ni siquiera un pedacito de absolutamente nada, nada de arroz, nada de nada, solamente se dedican a comer proteínas y verduras. Y prácticamente son pacientes que en 3-4 meses los podemos sacar de una diabetes tipo 2. Pero hay pacientes que no. Hay pacientes que pretenden que se les haga biomagnetismo médico, pero siguen comiendo todo lo que se les atraviese por delante. Y esos pacientes son pacientes que se van a volver dependientes de los imanes, así como son dependientes de la insulina, dependientes de la metformina, porque no van a salir de ahí, porque no se hacen responsables de su gestión de emociones y de su estilo de vida. Pacientes con hipertensión, bastante hipertensos estos pacientitos, a los cuales uno empieza a tratarles y empieza a tratarles la parte psicoemocional, aparte la alimentación. Y son pacientitos que, tengo una paciente que si me está escuchando, porque estaba en este grupo, la quiero felicitar. Qué mujer tan aplicada. En 3 semanas eliminamos la hipertensión. ¿Por qué razón? Porque ella me dijo, yo voy a dejar absolutamente todo lo que me quiera matar.
tanto emociones como situaciones de su vida diaria, como alimentación. Y ya prácticamente el médico le dijo, yo no sé lo que ella ha hecho, pero usted ya no es hipertensa. Entonces, ¿se pueden revertir enfermedades de los diferentes sistemas? Sí, se pueden revertir, pero primero hay que conocer cómo funciona mi cuerpo y darme cuenta que si a mí me duele un pie, algo está funcionando mal en mi cabeza. Que si a mí me duele el estómago, es porque algo está pasando en mi vida diaria al cual no le estoy prestando la atención y la importancia que esto merece. Las personas no tienen gastritis. ¿Sabe qué tienen las personas? Rencores. Las personas no tienen hígado graso. Las personas tienen rabias acumuladas. Las personas no tienen problemas de vesícula. Tienen ganas de venganza. Y eso hace que en mi cerebro esas celulitas llamadas neuronas se vayan muriendo una tras otra hasta generar un foco de Hammer, es decir, un cementerio de neuronas en forma de redondel, ¿no? Y esa parte de mi cerebro ya no va a enviar información hacia el resto de mi cuerpo. Por ejemplo, si yo me la paso resentida con mi expareja, ese ni siquiera se acuerda que yo existo. Pero yo sí voy a estar gestando dentro de mi matriz algo que se llama feminidad resentida. Voy a estar generando en mi hígado ira acumulada ahí. En mi páncreas, y cuando me acuerdo, él está guapo, musculoso, lleno de chicas por lado y lado, y yo estoy gorda, panzona, fea, porque resulta que me la paso deseándole que le vaya mal. Y como él no guarda resentimientos, ese ni se acuerda que te hizo daño, pues entonces él está feliz de la vida, disfrutando para arriba y para abajo. Él no tiene resistencia a la insulina. Él todo lo que come le hace bien. Tiene una seguridad impresionante que conquista a cualquiera que se le atraviese. Pero yo estoy en la casa acordándome de cosas que me hizo que él ni siquiera consciente fue de lo que hizo. Entonces, la única persona que me hago daño con el resentimiento soy yo, porque esos pensamientos, esos destellos de pensamientos, van a hacer que una área de mi cerebro deje de funcionar correctamente. Y al área que esté conectada, esa área del cerebro va a dejar de recibir información, de regenerarse. Y por lo tanto, lo que voy a tener como resultado es enfermedades como gastritis, obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina, manchas en la cara, caída de cabello, única y exclusivamente porque alguien me dijo que solamente me ponía imanes para la gastritis. Me puse imanes para la gastritis y resulta que yo tenía ahí una bacteria, una Helicobacter pylori. Me lo puse por una vez y luego por 2 veces y la bacteria aprendió a hacerse resistente a los imanes. Ya cuando me los vuelvo a colocar ya no me hacen. Entonces, ¿qué digo? No, ese biomagnetismo médico no sirve para nada. Yo sigo igual. Me los quito un poquito y luego vuelven. ¿Sabe por qué no sirven? Porque no les enseñaron a aplicar el biomagnetismo de manera correcta. Si yo inicio algo, yo termino algo. Si yo inicio una terapia para el estrés, voy a trabajar como mínimo unos 15 días en eliminar el estrés, pero no solamente el estrés, sino lo que me ocasiona estrés. Entonces aquí viene algo de la terapia de la Haim Shefa que dice, hay que hacer conciencia de lo que nos está dañando
y tomar acción, es decir, abandonar eso que te está enfermando. Entonces, la muerte neuronal es la que conlleva a que tengamos desequilibrios en nuestro cuerpo y esos desequilibrios se van a convertir en algo llamado enfermedad. Y de la enfermedad, patología. Entonces, hay que entender este tipo de secuencia, cómo va avanzando paso a paso. Un simple pensamiento, una simple emoción se me va a convertir en algo mucho más fuerte. Aquí vamos a entender un poco, vamos un poquito más acá. Vamos a ver a este sistema. Este sistema es el sistema que lleva la información desde el cerebro hacia cada parte de nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, es el sistema nervioso central, lo rosadito que se ve en la cabeza, lo que baja por la columna vertebral, que es como naranjita, es la parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo compone la médula cerebral, lo que se ve rosadito, y lo naranjito que baja por la columna. Eso es sistema nervioso central. Pero luego vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Qué es ese sistema nervioso periférico y por qué es tan importante? Porque el sistema nervioso periférico es el que lleva la información desde el cerebro, vamos a suponer que a una mano, y de la mano hacia el cerebro. Supongamos que te quemaste, ¿cierto? Te quemaste, estabas, qué sé yo, reparando algo, cocinando algo y te quemaste. Entonces, ese sistema nervioso es el que siente el dolor, siente que te pica, recibe toda la información sensorial de tu cuerpo y lo lleva a través de las neuronas, de diferentes tipos de neuronas, los lleva hacia la médula espinal y de la médula espinal entra a la masa gris o a la masa encefálica que ustedes ven ahí, que se ve como rosadita, pero pues es como un gris azulado más o menos, un gris azuloso. Entonces, allá hay diferentes áreas, así como en una empresa, vamos de nuevo con el tema de la cocina, una empresa, un restaurante grande, tiene diferentes áreas. En el cerebro también hay diferentes áreas. Hay donde recibe, donde procesa la información, ya sea de visión, de dolor, de sensación. Entonces, el sistema nervioso central tiene un automático que lleva las conexiones del hígado a la zona que se encarga del hígado. Entonces, si el hígado está muy recargado, a través del sistema nervioso periférico va a llegar la información a esa zona del cerebro. Allí se procesa la información de manera extra rápida y devuelve esa información en orden para que se regenere el hígado. Al igual la mano, por ejemplo, si fue la mano que se quemó, a través de ese sistema nervioso pasa la información de que está doliendo y devuelve la información súper rápido. Por favor, ciérreme los micrófonos. Ciérreme los micrófonos, por favor, porque interfiere la clase. Entonces, a través de ese sistema se devuelve la información para darle la orden a los músculos de la mano de quitarse de ahí, al hueso, a todo lo que envía y recibe información. Entonces, este sistema es extremadamente importante en nuestro cuerpo. Y adivinen qué, este es el sistema que se daña con las emociones. Si se dan cuenta, son un cableado muy bonito, ¿cierto? Este y el sistema autónomo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Oigan, chicos, tengo un inconveniente. Si se llega a cortar la clase, no se preocupen. Volvemos a ingresar por el mismo enlace.
por si se llega a cortar, porque no sé si se va a cortar o no, pero si se llegase a cortar, volvemos a ingresar por el mismo enlace. Ok, entonces, este sistema o estos sistemas de nerviosos, tenemos al que recepciona y da las órdenes, que es como el jefe de jefes, ¿no? El presidente de la cuestión, que es el cerebro, y la médula espinal, que es sus superayudantes, como el vicepresidente de la compañía. Tenemos al sistema nervioso periférico que recoge la información, la lleva a través de la columna vertebral, la sube al cerebro y la devuelve en forma de órdenes a nuestro cuerpo. Pero resulta que este sistema es eléctrico. ¿Por qué es eléctrico? Ya les expliqué. Porque a través de pequeños choques, vamos a hablarlos como descargas eléctricas que se generan en las neuronas. O sea, cuando una neurona choca con la otra, ocurre como una pequeña descarga eléctrica y en esa descarga eléctrica va la información. Vamos a volver a la imagen de las neuronas para que entendamos un poco más. Esos pelitos que están en las puntas se llaman dendritas. Cuando una dendrita de una neurona choca contra la otra llevando información, hay como unos destellos de luz, es literal, hay choque eléctrico y a través de ese choque se transmite la información de una neurona a otra. Resulta que cada neurona tiene un voltaje X para que funcione bien. Entonces, ese voltaje X, cada neurona tiene un voltaje distinto. O sea, cada tipo, de neurona tiene un voltaje distinto. Para que funcionen bien. Entonces, mientras el voltaje vaya y venga con la misma capacidad, no pasa nada. Va y viene información, van y vienen señales, van y vienen órdenes y funcionan de manera correcta. ¿Qué ocurre con las emociones? Que las emociones hacen descargas eléctricas en nuestras neuronas muy fuertes. Por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos, generamos que muchas neuronas a la vez hagan sus descargas eléctricas. Y entonces hay un sobrecalentamiento de esos filamentos de neurona y neurona. Los axones de las neuronas, que es el cuerpecito de la neurona, se va como debilitando, se va recalentando. Y en algún punto de la historia, esa emoción mata a una neurona. Y hay veces, hay emociones tan fuertes que pueden matar a varias neuronas al tiempo. Y entonces ya se hizo una cadena de neuronas muertas y por ahí, por ese pedacito, va a durar mucho tiempo para que se reconstruyan las neuronas o en algunos casos no se reconstruyen nunca. Y ya quedamos con esa falla. Cuando nosotros empezamos a olvidar cosas, que uno dice, ay, no, es que ya son los años. No, no son los años, son las emociones acumuladas que hemos hecho que nos mueran las neuronas de la área de los recuerdos. Y entonces se van muriendo neuronas, hasta el punto en el que ya nos puede dar un Alzheimer, una demencia senil. ¿Se pueden regenerar las neuronas con biomagnetismo médico? Sí. ¿Hay un protocolo específico? Sí. Y protocolo no estoy hablando de póngale este imán aquí y este imán aquí y este imán aquí para que se regenere. No, no hablo de ese tipo de protocolos. Esto es una receta más bien, pero no estoy hablando de recetas. Estoy hablando, cuando yo hablo de protocolo, hablo de una manera, un camino para encontrar los desequilibrios neuronales y solucionarlos,
¿sí? Entonces no hablo de que póngale este imán en negativo aquí y este en positivo allí y ya se sanó. No, eso no sucede así. Porque si yo tengo un parásito o una bacteria en el área de mi cerebro y coloco imanes mal puestos, ese bicho se puede volver resistente a los imanes. Entonces por eso es necesario que aprendamos a identificar cómo trabajar la parte neuronal. A ver, ¿qué me... ok. Módulo 3 y 4, hablamos más a profundidad de esto, de las enfermedades mentales. Sí, señora. Entonces, esto es algo que nos lleva a entender el por qué el biomagnetismo funciona. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar ahorita del sistema autónomo. Bueno, entonces este es el sistema nervioso central, para que ustedes lo conozcan, porque es algo que les va a aparecer en el día a día de su terapia. El sistema nervioso central, como ustedes lo pueden ver, está compuesto por el cerebro, el mesoencéfalo, el puente de Balolio, todo lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal ahí para abajo, que compone pues las cervicales, las dorsales, las lumbares. A través de eso, ¿qué hay? Muchas neuronas, subiendo información, bajando información, recepcionando información, guardando archivos, recuerdos y demás. Hay toda una industria de reacciones. Y los empleados se llaman neuronas. Y hay diferentes tipos de neuronas, es decir, diferentes despachos, diferentes oficios que hace cada una de estas neuronas. Entonces, este es el sistema nervioso central y es el que recibe, recepciona información y envía órdenes. Órdenes de restaurar tal parte del cuerpo, órdenes de vomitar, órdenes de ir al baño, órdenes, por ejemplo, cuando nosotros vemos que ya tenemos mucha materia fecal acumulada, el intestino empieza a contraerse y enviar órdenes a través del sistema nervioso periférico que llega al sistema nervioso central y le dice, óigame, aquí ya hay como mucha caca, ¿cierto? Entonces esa orden sube, baja y le da órdenes a los músculos de nuestro sistema digestivo para expulsar el exceso de caca que hay en los conductos o en lo que es el colon descendente. Y es así como generamos una orden de ir a hacer del 2. Así sucesivamente. Si nosotros tenemos dañada, bien sea la parte de nuestro sistema digestivo está dañada, la persona no sabe cuándo ir al baño y cuándo no. Por eso hay personas que sufren de estreñimiento, ¿sabían eso? Las personas que sufren de estreñimiento, la mayoría es porque se les olvidó ir a hacer del 2. Su cuerpo no sabe cuándo avisarles que tienen que ir a defecar y cuándo no. Entonces solamente van cuando ya están que, mejor dicho, no tienen dónde más echar materia fecal. Por eso los abuelitos, al perder tantas neuronas por desgaste, que ahorita lo vamos a ver, ellos pierden la sensibilidad de cuándo orinar, cuándo no orinar, cuándo defecar, cuándo no defecar, porque su sistema nervioso periférico falló o porque su sistema nervioso central no tiene las neuronas suficientes para recepcionar esa información y darle un sentido. Entonces, ese es el sistema nervioso periférico. Esta imagen ya la habíamos visto, que es el sistema de nuestro cerebro, ¿cierto? Cómo funciona. Vamos a ver aquí otro. Aquí los tenemos a los dos, mira.
Aquí están los dos campeones de la información. De un lado tenemos al sistema nervioso central, que lo acabamos de ver. Y del otro lado tenemos al sistema nervioso periférico, que es el que recibe la información y devuelve la información a los diferentes órganos. Estos dos están hechos prácticamente de neuronas. Y las emociones, en algún punto de la historia, vamos a encontrar una emoción que se gestione o se posicione justo aquí. Todos esa energía que se posiciona ahí va a impedir que pase la información hacia los brazos, puede ser, hacia el pulmón, que también conecta. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Si la emoción se posiciona aquí, vamos a tener problemas en toda esta área. ¿Sí lo notan? Porque no pasa la corriente de aquí para allá y sube, y tampoco las órdenes de aquí para allá y bajan. Por ejemplo, los temas de diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, hay una fuerte desconexión entre el páncreas y la cabeza. Y la desconexión más grande va a ocurrir, ¿saben cuándo? Cuando mi sistema de defensa sufrió tantos problemas que empieza a atacar a todo lo que se le parezca a una bacteria. Entonces, cualquier cosa que se parezca a esa bacteria, yo los mato y termino matando las células del páncreas. Y sin células del páncreas no produzco insulina. Sin insulina no hay entrada de glucosa a las células. Y sin glucosa en mis células se van a morir de hambre. Y entonces por eso empiezo a enfermarme. Y esa enfermedad va a acarrear otra y otra y otra y otras. Entonces, así funcionan las enfermedades. Estamos viendo cómo funciona nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. Ahorita vamos a ver si encontramos otro sistema por allí. Este sistema, yo amo este sistema, pero es el que más falla, ¿sabían? Este sistema nervioso autónomo, chicos, esta es una maravilla. Esta es de las mejores industrias de nuestro creador, de la naturaleza, son esta belleza. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí podemos notar que cada vértebra de la columna está unida a un sistema o a un órgano. ¿Qué nos indica esto? Que a través de esa vértebra pasa la información de, por ejemplo, el hígado a la columna vertebral y sube hacia el cerebro, recibe la información, baja la información, pasa por esa vértebra de nuevo y llega al hígado. Por ejemplo, si me pegué una peda, así como que me emborraché, Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro cuerpo no está diseñado para tomar alcohol, o sea, eso es una locura que se lo han inventado para dañar precisamente la salud del ser humano. Es más fácil, y créanme, es más fácil trabajar una emoción que le está ocasionando daño al paciente que curarle la adicción que le generó la emoción que habría que curarle. Entonces, el alcohol es algo que cuando entra a nuestro cuerpo, de acá de nuestras tripitas, de nuestro sistema digestivo, pasa por unos tubitos y va a parar al hígado. El hígado es el que filtra todas las toxinas. Y como el alcohol se convierte en una toxina al revolverse con todos los desechos que hay en nuestro cuerpo y con las toxinas que genera nuestras bacterias benéficas, todas esas toxinas de alcohol o etílicas y no etílicas pasan aquí al hígado y le van a causar una inflamación. Entonces, si nosotros estamos, pues aunque el hecho de tomar ya nos hace que no estamos tan bien de la cabeza, ¿no? Pero si el hígado está bien, digámoslo así,
va a mandar una información a través de esto, sube por aquí, lo recibe y le dice, hay que comer proteína. Y entonces a nosotros nos da unas ganas de comer algo de grasa, ¿cierto? Porque la grasa absorbe todas esas toxinas. Pero resulta que la grasa, si mi bilis no está bien, mi vesícula biliar no está bien, no voy a saber gestionar las grasas para eliminar todas esas toxinas y inflamación de nuevo hacia el intestino y limpiar mi hígado. Entonces, si no estoy trabajando, aparte de tener toxinas, estar inflamado, tener un montón de inflamación etílica por el alcohol, también le voy a arrumar grasa a esto. Y voy a quedar con un hígado inflamado, grasoso, enfermo y propenso a que me dé una cirrosis. ¿Sí? Pero si esto está bien, ¿cierto? Si está funcionando bien la conexión, si no hay ninguna emoción por aquí atrapada, que puede ser la misma emoción que lo llevó a tomarse una cerveza, un whisky, un tequila, la emoción de falta de padre está por aquí atrapada, entonces yo la lleno con alcohol. Y esa emoción hace que mi hígado a su vez y mi colon no funcionen bien. Entonces ahí tengo dos disfunciones fuertes. ¿A causa de qué? Una pinche emoción porque no tuve a mi papá, porque soy hijo de madre soltera. Ah, no, pero es que el papá no es necesario. Ustedes se van a dar cuenta estudiando conmigo que el papá cumple un rol indispensable, al igual que la mamá. Si nosotros fuéramos, o sea, no necesitáramos papá y mamá, pues nos hubiera hecho la creación hemofroditos, ¿no? Nos embarazamos a nosotras mismas, pero no. Necesitamos de un macho que provea y proteja. Y nosotras las mujeres contenemos, damos amor y recibimos ternura. Mamá siempre va a ser necesario. Un hombre criado por una mujer protectora, proveedora, que lo contenga, que le dé amor, que le dé disciplina, jamás se va a conseguir a una mujer que lo maltrate. Siempre va a querer una reina también en su vida. Y si tuvo un papá que le enseñara a ser responsable, que le enseñara a tener los pantalones bien puestos, va a ser un excelente proveedor y un excelente protector con los pantalones bien puestos. Va a ser de esos hombres que no necesitan emborracharse para sentirse feliz, porque no están ocultando, no están tapando vacíos, huecos emocionales. Al igual una mujer. Nosotras las mujeres necesitamos un hombre en casa llamado papá, que nos traiga flores, que nos hagan sentir la reina, que nos haga sentir especial, que sea nuestro príncipe azul, que dé todo por sus hijas, para que no necesitemos mendigarle amor a ningún desgraciado. Y todo lo que queramos en nuestra vida es un modelo como papá. Pero si papá es un borracho, no se quejen de sus yernos, que son el modelo que usted le presentó a su hija para que viviera. Igualmente, las mujeres, cuando tenemos una mamá que nos escuche, que nos entienda, que sea nuestra amiga, no vamos a tener una feminidad frágil, ni vamos a tener ovario poliquístico, ni vamos a tener problemas hormonales, sino que vamos a ser mujeres seguras, responsables, amorosas. Y eso nos va a ayudar a tener una salud muchísimo más equilibrada que cuando tenemos desórdenes psicoemocionales. ¿Qué ocurre con este sistema? Resulta que este sistema es el sistema autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque es el sistema que no me deja morir mientras duermo. Este sistema nervioso simpático y parasimpático. Este se activa cuando yo duermo. Es el que está pendiente de que yo respire, de que tenga circulación. Es el que repara, revisa de pies a cabeza a ver qué órgano está dañado, está desgastado, para enviarle al cerebro la información, y el cerebro me envía la información para que se repare cualquiera de los órganos que estén dañados. Pero si hay emociones bloqueando esto,
por ahí no va a pasar información. Entonces mi sistema parasimpático, aunque quiera regenerar, no va a tener el transporte de información correcto para funcionar. Y luego tenemos al simpático. Este es el que nos mantiene despiertos, nos mantiene listos para enfrentar el trabajo, el peligro. Entonces él es el que activa la adrenalina, el cortisol. Él es el que activa para que estemos vivos, para que corramos, para que tengamos energía. Resulta que este sistema lo podemos dañar tanto con las emociones, pero ¿sabes qué es lo que más lo daña? Los hábitos. Las emociones atoran la información, pero los hábitos dañan al sistema nervioso autónomo. Supongamos, si usted está en constante estrés y preocupación, se vuelve tan constante que tu cerebro no sabe cuándo parar de generar adrenalina y cortisol y termina quedándose en automático liberando adrenalina y cortisol todo el tiempo. Y la adrenalina y el cortisol te hace subir de peso, te hace ganar un montón de enfermedades y no te permiten bajar de peso. Nubla, también causa nubes mentales, dolores, fibromialgias, estreñimiento, diarreas, hasta cánceres puede generar el exceso de adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo. Porque tanto estar enojado o enojada, me quedé en automático. Mi cuerpo no supo cuándo parar de generar esas hormonas. O me voy al otro lado. Me voy al punto de estar tan depresivo que mi cuerpo escasitamente respira. Mi cuerpo entra en un estado de descanso después de tanta porquería que me ha tocado vivir en la vida, tanto estrés. Entra en un estado de descanso que no sabe cuándo activarse. Y mantiene a la persona somnolienta, mantiene a la persona sin interés por la vida, solo con ganas de dormir. Ni siquiera las células se regeneran a sí mismas, porque ya entras en un estado de descanso total, que quieren es el descanso eterno. Nuestro sistema puede quedarse en automático dependiendo el estilo de vida que yo lleve y la gestión de mis emociones. Por eso es tan, pero tan importante que yo aprenda a identificar eso que me está haciendo daño. ¿Qué otra cosa daña al sistema autónomo? También lo daña no tener hábitos saludables. Tener un horario para desayunar, un horario para almorzar, para cenar o comer, horario para dormir, va a hacer que mi cuerpo no se envejezca tan rápido. Va a hacer que mi sistema autónomo sepa cuándo empezar a reparar los órganos y cuándo estar alerta. Y eso me va a evitar entrar en ansiedad o en depresión. La ansiedad se da ansiedad física y ansiedad mental. Depresión física y depresión mental. Vamos a hablar un poquito de eso porque eso es muy importante. Igual el PDF les queda para que lo estudien todo lo que quieran, chicos. Entonces, ahí van a tener su PDF bien explicadito. ¿Cómo es una ansiedad física y cómo es una ansiedad mental? La ansiedad física es cuando mi cuerpo entra en un desgaste continuo por exceso de estrés. Entonces vemos personas, por ejemplo, no sé si les ha pasado, personas que comen y comen y comen y no engordan esas personas. Y siempre están de mal humor.
Siempre están a la defensiva. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Conocen alguno? Y hay otras personas que mentalmente usted los ve aparentemente sanos físicamente, pero usted los ve y viven con la cabeza en otro mundo, dolores de cabeza constantes, preocupaciones, una cantidad de cosas impresionantes. Esa es una ansiedad mental. Entonces tenemos la ansiedad física y la ansiedad mental. ¿Y cómo sabemos de la depresión? La depresión, vamos a ver gentecita gordita, muy gordita. Su cuerpo quedó en automático y no supo cuándo desechar, cuándo dejar de guardar. Y esto ocurre generalmente por miedo a la carencia, ya sea de afecto o físico, de comida, de un techo. El miedo a la carencia, miedo a la escasez, hace que entremos en un modo ahorro. Entonces empezamos y no se sabe cuándo parar de ahorrar. Y ahorramos y ahorramos y ahorramos grasa. Hacemos dieta, pero seguimos queriendo ahorrar. Entonces mientras yo quiera ahorrar, por miedo a la carencia, yo voy a estar gordita. Porque mi cuerpo me va a decir, pero si estamos ahorrando, no podemos gastar. Me tomo 500 test para bajar de peso, pero yo quiero ahorrar. Entonces ahí estoy en un ahorro físico. De algo que nació de un ahorro por un miedo, por una carencia. Y luego está la depresión mental. ¿Qué ocurre en la depresión mental? Bueno, pues aquí en la depresión mental no hay manera de que este ser humano ponga a funcionar su cuerpo. Entonces empieza la personita, los neurotransmisores empiezan a fallar. Aquí hay una falla, cuando hay depresión, hay una falla en varias glándulas, pero sobre todo en la hipófisis y en la pineal. Y resulta que esas dos glándulas se durmieron. No supieron cuándo generar absolutamente nada. La persona no siente motivación por nada, no siente nada. Está como un vivo muerto prácticamente. Un muerto vivo, perdón. Y es cuando llegan los intentos de suicidio, porque el cerebro te dice, oye, ya nos morimos, pero seguimos utilizando energía. Hay que morirnos. Entonces viene la depresión física, la depresión mental, la ansiedad física y la ansiedad mental. Todo tipo de ansiedad, de depresión, llega después de una ansiedad continua. Es la respuesta que le da a nuestro cuerpo y nuestra mente a decir, ya no quiero que me jodan más. Ya no quiero más estrés. Ya quiero descansar. Entonces entro en depresión. Y pues obviamente, si hay sobrepeso, hay daño, porque hay contaminación en todo el cuerpo. Yo no conozco a la persona gorda que diga, no, es que yo estoy saludable, mejor dicho. No, ninguna persona gorda está saludable. Dejemos de romantizar los kilitos de más. Ay, no, es que la menospreciaron porque está gordita o le dijeron que está gordita y se resintió. No, la gordura jamás es símbolo de salud. Es símbolo de emociones reprimidas, de mala vida que se está llevando, malos hábitos. Es símbolo de autodestrucción. Es curioso que, por ejemplo, cuando ustedes hagan rastreos a personas gorditas, les salgan miedo, emociones como miedo, y también les sale autolesión.
Y la persona dice, no, pero es que yo agarrar un cuchillo y quererme cortar las venas jamás. O sea, ¿qué te está pasando? No, se está autolesionando porque se quiere morir internamente, entonces genera enfermedades que te maten, pero conscientemente te da miedo morirte. ¿Sí? Entonces, la autolesión es una emoción de falta de cuidado a mí mismo o a mí misma. Entonces, para que tengamos esto en cuenta. Bien, vamos a seguir por aquí. A ver. Ahí esto no está funcionando. Ya. Bueno, este es nuestro sistema nervioso periférico. Vamos a pasar por aquí un poquito más. Todo esto les queda para que ustedes lean, analicen. Vienen bastantes partes técnicas. Aquí está una neuronita más grande para que la puedan ver. Estos son los axones que se van quedando sin mielina y nos da Alzheimer. Y estas cositas se van acortando. Ya ahorita ustedes van a ver más a profundidad de eso. Vamos a hablar un poquito de la parte importante. Aquí entramos en esta parte, mira. Esta parte es bastantes temas que vamos a ver. ¿Qué es esto, chicos? Esto es una persona envejecida. Esto que ustedes ven aquí arriba es una neurona sana. Solo que, no sé, una compañerita o compañerita vino y me le hizo un rayonazo horroroso ahí a la pantalla, que me encantaría que si la puede borrar sería excelente. Eso es una neurona sana. Esta es una neurona un poco más desgastada, otra más desgastada con los años, otra ya bien viejita y otra ya prácticamente con Alzheimer o demencia senil. Así como se va desgastando nuestra piel, así se va desgastando nuestras neuronas. Y al irse desgastando se van haciendo más pequeñitas y al hacerse tan pequeñitas pierden capacidades. Entonces el cerebro va envejeciendo, o sea, conforme va envejeciendo va perdiendo capacidades. Esto es un cerebro con Parkinson. Aquí es una persona normalita. Esto que ustedes ven ahí son los focos. Estas son imágenes que se toman cuando hay una persona que tiene problemas neurológicos. Entonces lo que hacemos es que se le toman imágenes. Entonces esto es lo de una persona. Ahí en esa partecita, personas bastante... Y son personas hasta desconocidas. O sea, discúlpenme ustedes la interrupción. Ok, entonces ese es un cerebro de una personita normal. Como se dan cuenta, los destellos que dan sus neuronas son bastante grandes, bastante amplios y son muy parejita. Conforme nosotros vamos, o bien sea por las emociones, por falta de nutrientes, por la forma como recepcionamos las emociones, vamos a tener personitas que se va bajando ese nivel de respuesta eléctrica del cerebro, va a ir bajando. ¿Sí se dan cuenta? Aquí ya bajó muchísimo más y aquí ya perdió la capacidad de tener control en su cuerpo. Y es así como se va deteriorando la parte neurológica y luego se va a convertir en algo pues físico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Parkinson, ¿qué vemos? Empezaba con la tembladera, ¿no? Empieza como una tembladera inconsciente y entre más tiempo más repetitivo, más repetitivo. Que daña, obviamente, no solamente es que tiembla, es que daña a otros sistemas del cuerpo. Aquí tenemos a una personita con ansiedad. Así empieza y va invadiendo hasta que todo empieza a pasarle corriente prácticamente, a ver descargas eléctricas en todo su cerebro. Por eso no pueden parar de pensar, por eso hay movimientos involuntarios, por eso la ansiedad es una enfermedad tan horrorosa
que compromete prácticamente la salud total de la personita. Cada vez se va haciendo mayor, si se dan cuenta. Entonces hay que prestarle atención a esto, porque la ansiedad conlleva fallas renales, fallas hepáticas, fallas gastrointestinales, falla respiratoria, fallas hepáticas, falla cardíaca y fallas neuronales. O sea, no es simplemente, ay, es que está ansioso o está ansiosa, no, tiene una enfermedad y esa enfermedad hay que curarla. Este es un cerebro con depresión después de vivir mucho tiempo en ansiedad. Entonces, esos disparos que estuvo con ansiedad, con todo eso que veíamos anterior, el cerebro se va apagando. Y esto sería una persona normalita. Si esta es una persona normal, que piensa, recepciona por aquí, por allí, pero no está ansiosa como la que vimos anteriormente, como esta. Mira, es que si ustedes se dan cuenta, esta está totalmente invadida. Y esta es una normalita que piensa, recepciona, activa las partes de su cerebro que va necesitando. La persona deja de tener conexiones neurológicas en casi todo su cerebro. Y lo único que termina recordando son momentos difíciles. Se activa la zona de los recuerdos. ¿Y qué recuerdos activan? Los recuerdos que te mantienen en ese estado de reposo cerebral. Por eso pierden la motivación y pierden absolutamente todo. Y de ahí viene el resto de las enfermedades. Y este es el cerebro de una persona que pasó por muchísimos traumas. Aquí está normalito, activando sus zonas normales. Y cuando se activa el trauma, es como que se dispara y entra en un estado de ansiedad. Entonces, los traumas nos llevan a estar en este estado. Y van a empezar a fallar órganos y sistemas de las diferentes partes del cerebro y que van a afectar a la parte física. Y de ahí, si no se soluciona el trauma, voy a terminar así, con depresión. Y hay lo que yo les explicaba, hay depresión física y hay depresión mental. ¿Bien? Ahora, ¿ayuda el biomagnetismo en estos casos? Claro que sí, chicos. Resulta que el biomagnetismo médico, vamos a devolvernos por aquí un poquito. A ver, ¿qué pasó por aquí? Nos quedó negro. El biomagnetismo médico nos ayuda con las neuronitas. El biomagnetismo médico nos ayuda, bien sea, si por emociones tenemos en las neuronas energía acumulada, estancada, que no se pudo movilizar y que está ocasionando bloqueos, el biomagnetismo médico bien aplicado nos ayuda a eliminar esos bloqueos. ¿Bien? Así que ya tenemos una solución. Ahora, si por paso del tiempo, por la vejez, por el desgaste, las dendritas se acortaron, se perdió la mielina de los axones, se ha perdido densidad de la neurona, el biomagnetismo médico nos va a ayudar a que el cuerpo se regenere, o sea, se reorganice de tal manera que lo que nos comemos pueda empezar a reparar eso que ya tenemos dañado. Quizás no se repare al 100%, no les voy a decir que ustedes con biomagnetismo médico si tienen 60 años van a quedar de 30, no, pero sí por lo menos podemos parar ese envejecimiento para que no ocurra más deterioro. Es muy diferente usted morirse de viejito, pero con su salud mental estable, que se murió por desgaste y no viejito y medio loco creyéndose Tarzán o no sé qué cosa, ¿cierto? Y con enfermedades terminales. Entonces, el biomagnetismo médico
aparentemente es algo sencillo, pero chicos, es la cosa más maravillosa que nos ha pasado en estos tiempos. Así que aprovechen muchísimo las oportunidades para que vayan aprendiendo. Yo sé que ustedes, la mayoría, y de hecho tengo a una persona que me dijo, es que usted enseña medicina, no biomagnetismo médico. Y le digo, ok, pero si es biomagnetismo médico, entonces, ¿qué quería aprender? No, es que yo quería que me dijera qué imanes sirven para tal cosa y qué imanes no. Mis amores, están en el curso equivocado y con la maestra equivocada si ustedes lo que quieren es aprender a poner imanes como receta médica. Yo lo que les enseño es a ser biomagnetistas, ¿sí? A ser terapeutas, no pone imanes. ¿Listo? Disculpe que contesten de esta forma, pero pues es que la cuestión es que a una buena pregunta hay que darle una respuesta, no cayendo al mismo nivel, pero sí en coherencia, en concordancia con la pregunta. Ok, chicos, entonces esto es lo que hacen los imanes, repara toda esa parte eléctrica de nuestro cuerpo. De esta manera es como nosotros con unos imanes reorganizamos el cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros nos metamos en la cabeza que todas las enfermedades provienen de un daño eléctrico, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un electrodoméstico y ese electrodoméstico empieza a fallar, lo primero que hace el técnico, ¿qué es? Ir y revisar si le está pasando corriente, ¿cierto? Si le está pasando corriente, entonces es otra cosa. Pero si no le está pasando corriente, con arreglarle un cablecito, estuvo arreglado el electrodoméstico. Nosotros somos exactamente iguales. Tengo una paciente que hoy en día es mi amiga. Esa mujer se mejoró con 5 rastreos que le hice. ¿Por qué razón? Porque ella todo lo que tenía era problemas eléctricos en su cuerpo. Tenía las enfermedades habidas y por haber literalmente. Tenía diabetes, tenía de fibromialgia, tenía reflujo gástrico, tenía colon irritable y literal 5 rastreos, bien hechecitos, bien aplicaditos, y esa mujer ya lleva unos varios años completamente alentada, siendo una excelente terapeuta porque después de eso se enamoró del biomagnetismo y hoy en día es mi amiga y colega. Así que chicos, ¿es fácil curar a una persona? Sí, pero sabiendo cómo. Después de que nosotros aprendemos, créanme que es muy fácil. Desde que le pongamos amor, desde que ustedes se pregunten lo que yo les decía, ¿cuál es su motivación para ser terapeuta? Si su motivación es mejorar su economía, es válido. Si su motivación es tener un trabajo estable y poder estar cerquita de sus hijos, es válido. Si su motivación es ayudar a la gente porque tiene un vacío psicoemocional, es válido. Todos tenemos que sanar para luego poder ser buenos terapeutas. Porque lo que yo les digo, no podemos limpiar un cristal con un paño sucio porque nos va a quedar mucho más sucio. Entonces, en este momento es bueno que se pregunten, con toda esta información que ya tienen, se pregunten, ¿por qué quiero ser terapeuta? ¿Me está sirviendo esta información que estoy recibiendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me siento identificado o identificada con estos temas? ¿O sencillamente los estudio por tener a otros contentos? Listo, chicos. Mis amores, tenemos preguntas. Vamos a abrir unos minutitos de preguntas porque ya se me acaba el tiempo. Preguntas en audio, por favor. Hola, ¿tenemos preguntas o ya paramos la clase? Doctora, muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho, estoy eternamente agradecida por lo que usted me está enseñando. Me estoy enamorando en cada clase más de su profesión, doctora. Mi pregunta es, yo no le pude enviar mi
no le pude enviar mi cuestionario, pero yo lo tengo aquí, está hecho. Dígame si yo se lo podría enviar en este momento. Corazón, Por en este favor, ayúdeme momento, en eso. en este Gracias. momento no lo puedes enviar porque el grupo está cerrado, pero se lo puede enviar a Paulita. Tú buscas ahí en el grupo Paulita, ella es mi compañera y alumna, quien quiero muchísimo. Ella es bióloga y es la persona que nos está colaborando con revisar todos sus trabajos. Entonces busca, que ella ha enviado varios mensajes ahí, ella está como administradora y le envía el trabajo a Paulita. Le pide pues disculpas porque se retrasó y se lo envía, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, mi querido. Gracias, eternamente agradecida. Y sé, porque yo como enfermera brindo ayuda a muchas personas y con Mi corazón, no se te escucha bien. Si quieres, después nos envía los mensajes al grupo. me permite hacerlo y terminar esto, voy a seguir ayudando a personas. Claro que sí, corazón. Claro que sí. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas que queramos aclarar? Mientras alguien más pregunta, en el PDF viene explicando cómo se hace la terapia, viene explicando que cuando nosotros conectamos con nuestro paciente, ya sea a través de los imanes o a través del test kinesiológico normal, nosotros buscamos los desequilibrios que están guardados en su inconsciente y que fueron cuando por la noche estamos durmiendo, el cuerpo se autorrastrea prácticamente para ver dónde están los desequilibrios. Cuando nosotros accedemos a esa información, entonces a través del test kinesiológico el cuerpo nos va a decir dónde están los diferentes desequilibrios, ¿no? Es como cuando tú tomas a tu bebé y lo revisas de pies a cabeza y resulta que en una nalguita tiene un hematoma, en una rodillita tiene un aruñoncito y entonces tú registras eso, ¿no? A mi bebé tengo que colocarle, no sé, pañitos de vinagre en la colita y colocarle cremita en la rodillita. Entonces todos esos desequilibrios quedan guardados en nuestra memoria. Cuando nosotros vamos colocando los imanes, el cuerpo responde a esos desequilibrios y por eso es que se acorta o se alonga el pie. ¿Listo? Me faltaba decirles, pero ahí en el PDF está todo eso. Porque en el cuestionario vienen preguntas relacionadas con eso. ¿Cómo accedo yo al archivo de información que tienen mis pacientes? ¿O cómo sé qué es lo que le duele o dónde tienen los desequilibrios? Bien, mis amores, veo que hoy no tienen muchas preguntas. Igual si tienen alguna otra duda, me preguntan en el grupo. Les mando un abrazo grande. No les voy a hacer la clase tan larga porque hubieron personitas que me dijeron que no tenían tanto tiempo el día de hoy. Por eso traté de tocar los temas más principales y los temas secundarios pues los pueden estudiar en el PDF. ¿De acuerdo? Doctora, buenas tardes. ¿Le podría hacer una pregunta, por favor? Claro, ¿cuál es tu nombre y de dónde eres? Mariela, peruana. Hola Mariela, ¿cómo estás? Cuéntame. Una consulta. ¿El lupus de qué se proviene, doctora? ¿Y se puede curar con el biomagnetismo? Sí, corazón. El lupus viene por varias razones, pero generalmente es un ataque o sea, es como una falla. Haga cuenta que, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan y puedan como entender que cada paciente es distinto. Haga cuenta que usted es capitán de un ejército, ¿cierto? Usted tiene sus soldados. Pero resulta que tus soldados tienen uniforme
rojo. Tus enemigos se dieron cuenta que tu uniforme es rojo y empiezan y se disfrazan también de rojo. Cuando tus soldados van a defenderte, a defender tu área, no saben cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos porque todos están vestidos de la misma manera. Eso ocurre. Resulta que nuestro cuerpo va sufriendo infecciones tanto virales como infecciones parasitarias, como infecciones bacterianas, fúngicas. Y estos bichos con el tiempo aprenden a esquivar al sistema inmunológico, a camuflarse para no dejarse encontrar, al igual hacen con los imanes. Entonces, el cuerpo, en un intento de eliminar a esos bichos que le están haciendo daño, empiezan a atacar a sus propias células amigas, a las propias benéficas. Y por eso ocurre los diferentes tipos de lupus, de rociola, de VIH, ¿sí? E inclusive la diabetes tipo 1 también es un ataque de nuestro propio cuerpo. Entonces hay que verificar qué órganos están siendo dañados para regenerarlos, verificar qué es lo que el cuerpo quiere expresar y qué es lo que el cuerpo quiere matar, encontrar cuál es el patógeno que se está camuflando para hacerse pasar por nuestras células y al cual nuestro cuerpo lo quiere matar. Entonces, investigamos cuál es ese patógeno que el sistema inmunológico nuestro quiere matar. Una vez desaparece ese patógeno del cuerpo, nuestro cuerpo deja de autoatacarse. Quedan secuelas del lupus, pero sí se puede erradicar el lupus, pero las secuelas sí quedan. Espero me hayan entendido el tema de las enfermedades autoinmunes. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas así patológicas o clínicas? ¿No? Bueno, perfecto. Les mando un abrazo. Espero que les sirva muchísimo la clase, que tengan bonita tarde y nos vemos con el favor de Dios el próximo